Estamos hablando todo este mes acerca del tema de maldiciones y bendiciones, o de bendiciones y maldiciones como el orden que quiera ponerle. Estamos hablando de la maldición y la bendición, y el domingo pasado tocamos un tema que se llamaba de lo material a lo espiritual. Hablamos que teníamos que pasar de una mentalidad material, de una mentalidad que se centra en lo físico, a una mentalidad espiritual. La mentalidad espiritual es característica de los discípulos de Jesús, ¿verdad? Jesús vino para mostrarnos un reino que no pertenecía a este mundo, que no era de este mundo. Él vino a predicar de un reino que no estaba en esta tierra, ¿verdad? Cuando Herodes le preguntó al Señor Jesús y le dijo, ¿eres tu rey? El Señor Jesús le dijo, sí lo soy, pero mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, los míos vendrían y pelearían, porque un reino tiene servidores de ese reino. Pero el reino de Jesús no estaba en esta tierra. Él nos vino a predicar de un reino que no estaba en este lugar, de un reino que pertenecía al mundo espiritual y nos prometió ese reino por herencia. Nos dijo a ustedes, los que crean en mí, yo les concederé ese reino como herencia. Pero es un reino espiritual, no es un reino que podamos palpar, dice, no es una ciudad que haya sido construida por mano de hombre. Entonces, el domingo pasado vimos de lo material a lo espiritual. Vimos que la bendición espiritual, uno podía dejar todo, incluso toda la vida, por la bendición espiritual. La bendición espiritual en Cristo Jesús. Efesios 1:3, leíamos el domingo pasado, dice, Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. La bendición espiritual está en Cristo y por la bendición espiritual el hombre es capaz de dejar incluso su propia vida. Incluso es capaz de desechar su propia vida por conseguir la bendición espiritual. ¿Ya? Si se perdió los mensajes, están todos en el canal de YouTube. Se ve Encuentro, usted se mete ahí, están desde octubre del año pasado todos los mensajes de los domingos para que los vuelva a ver, vea el mensaje de la mañana. Hablamos también de las leyes. Pastor Marco habló de las leyes de la bendición para que usted pueda entrar ahí y revisar los mensajes que no ha visto. Ya, yo siempre lo estoy repasando y siempre vuelvo a recibir inspiración de los mensajes anteriores que ya hemos visto. Hoy día vamos a definir lo que es bendición espiritual. Ya nos vamos a mirar con un lente un poco más fino qué se refiere a la bendición espiritual, cómo fue anunciada la bendición espiritual. Para luego, de la mitad del mes hacia adelante, vamos a hablar acerca de las maldiciones. Los creyentes pueden también recibir maldición, pueden estar bajo maldición por diferentes circunstancias. Y vamos a aprender también a librarnos de las maldiciones. Génesis capítulo 12, del 1 al 3, vamos a leer todos juntos. Si usted tiene Biblia, o si no, vea la proyección adelante. Leamos todos juntos, del 1 al 3. 1, 2, 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta es la bendición que Dios da a Abraham, ¿verdad? Esta no es la bendición fíjense, es la bendición que Dios da a Abraham, pero se refiere a la bendición espiritual. El domingo pasado dijimos que la bendición espiritual comenzaba en Cristo, está en Cristo, pero esta bendición espiritual comenzó a anunciarse mucho antes que Cristo. Mucho antes que naciera Jesús, esta bendición espiritual ya venía anunciándose y Dios se la anuncia a Abraham. Dios escoge a uno, ¿verdad? Esto viene después del diluvio de Noé. Las familias, las generaciones de Noé llenaron la tierra nuevamente y Dios escoge a uno. Dios escoge a Abraham para a él definirle la bendición espiritual, para él anunciarle la bendición espiritual. Y le dijo a Abraham, te bendeciré. Y fíjense lo que le dice, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Imagínense la magnitud de esta bendición que Dios le dice a Abraham, en ti serán benditas, no solo tus familiares, no solo tus vecinos, sino todas las familias de la tierra. Entonces esta bendición es muy amplia. Abraham se debería haber preguntado, ¿cómo podrán ser benditas en mí todas las familias de la tierra? ¿Verdad? ¿Cómo será posible que yo pueda bendecir a toda la tierra?
¿Se imaginan ustedes que les dieran el encargo de bendecir a todas las familias de la tierra? Ustedes dirían, es algo que no voy a poder, no voy a lograr hacer jamás, ¿verdad? Son muchos. Pero a Abraham se le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Y cómo se iba a hacer esto? Vamos a avanzar un poco más al capítulo 22 de Génesis. Vamos a leer algunos pasajes de Génesis para definir esto. Y aquí ya Dios es más específico con Abraham y le dice la forma en que por él iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Cómo por medio de él iban a recibir bendición todas las familias de la tierra. Génesis 22, vamos a leer del 15 al 18. Esto es después que Abraham decide, cuando Dios le llama a sacrificar a su hijo Isaac, y Abraham no se lo rehúsa. Abraham va al sacrificio, va a sacrificar a su único hijo, ¿verdad? El que Dios le había prometido, que le había nacido en su vejez. Cuando Abraham va para sacrificarlo, y luego el ángel viene para detenerlo, ¿verdad? Y le dice estas palabras. Del 15 vamos a leer al 18, todos juntos, 1, 2, 3. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Y el 18, 1, 2, 3. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Fíjense lo que le dice Dios a Abraham. Le dice, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Qué quiere decir en tu simiente? En tu descendencia, ¿verdad? Entonces Abraham pensó, en mis hijos. Dios quizá va a elegir a alguno de mis hijos para dar bendición a toda la tierra. Pero fíjense que dice, en tu simiente. Ya, no dice en toda tu descendencia, dice en tu simiente. Singular, en tu simiente. Luego el hijo que tiene Abraham se llama Isaac, ¿verdad? Y a Isaac Dios le vuelve a repetir lo mismo. Le vuelve a repetir la misma bendición que dio a Abraham, se la vuelve a repetir a Isaac en el 26. Vamos al 26 y vamos a ver el verso 4. Vamos rápido. Y fíjense lo que le dice ahora Dios al hijo de Abraham, a Isaac, y le dice, verso 4, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Fíjense, le vuelve a repetir la misma bendición que le había dado a Abraham. Fíjense, ¿cuál era la bendición? ¿En qué consistía la bendición que Dios le estaba dando a Abraham? ¿Qué es lo que pensaba Abraham que él iba a heredar? La tierra. ¿Verdad? ¿Qué es lo que dice ahí el verso que leímos recién? Y a tu descendencia daré toda esta tierra. Entonces Abraham siempre pensó que la bendición de Dios era la tierra de Canaán. Él pensaba que ese era el lugar que le iba a dar como herencia, ¿verdad? Y él anhelaba esa tierra. Pero también Dios le dijo, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y a Isaac se lo vuelve a decir, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Ahora Isaac tuvo dos hijos, ¿verdad? Esaú y Jacob. Esaú era el primogénito y Jacob era el menor. Y a Jacob le vuelve a repetir la misma promesa. Fíjense, ya por tercera vez, vamos al 28, avancemos dos más. Al 28, verso 14. Capítulo 28, verso 14. Todo junto dice, será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Fíjense, la bendición que Dios estaba prometiendo es la bendición de Abraham, la bendición de la simiente de Abraham, la bendición de la simiente de Isaac y la bendición de la simiente de Jacob. ¿Y cuál es esta simiente? ¿De qué está hablando la Biblia con esta simiente? ¿Verdad? ¿Quién es la descendencia de estos patriarcas? ¿Cuál es la descendencia? Vamos a Gálatas 3:16. Vamos a leer ahí en Gálatas 3, verso 16, y dejemos que la misma Biblia hable. Gálatas 3:16 dice, leamos todos juntos. Está proyectado ahí adelante, así que es más fácil. Todo junto dice, 1, 2, 3.
Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Dios estaba anunciando que iba a venir una bendición por medio de la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y esa descendencia era Cristo. Dios estaba anunciando que en Cristo vendría una bendición que iba a tocar a todas las familias de la tierra. Que toda la tierra iba a ser bendita en esa simiente. Y esa simiente, la Biblia dice, es Cristo. Fíjense, vamos a mirar con un poco más de detalle la bendición que Abraham recibió. Abraham recibió la bendición y fue hecho poseedor de algo. Dios le prometió la tierra, ¿verdad? Dios lo sacó de la tierra en la que él habitaba. Él habitaba en Ur de los Caldeos y lo sacó y le dijo, yo te voy a dar posesión de esta tierra, ¿verdad? La bendición, amados, y es lo que vamos a aprender hoy día, la bendición es el derecho de propiedad, es el derecho de ser dueño, es la inspiración de ser dueño. Cuando Dios te bendice, cuando Dios te da bendición, te da derechos de propiedad, te hace dueño de algo. La bendición en toda la Biblia es la inspiración de ser dueño. Digan conmigo, la bendición es la inspiración de ser dueño. Dios te da algo para tu propiedad, te hace poseedor de algo. A Abraham todavía la tierra no era de él, ¿verdad? Él veía la tierra y la tierra la habitaban otra gente. Pero Abraham se sabía dueño de esa tierra, porque Dios le dijo, te daré la tierra, esta es la bendición que yo te traigo, ¿verdad? Eso es lo que Abraham pensaba, que solo era eso, que solo era la tierra. Isaac, Jacob, ellos también tenían la concepción de que la tierra era el lugar de su herencia, el lugar de la bendición. Por eso los judíos pelean con tanto énfasis la tierra ahora. ¿Han visto ustedes en las noticias la de cañonazos que se están dando allá? ¿Verdad? ¿Por qué es? Porque ellos dicen, la tierra es bendición de nuestro padre Abraham. Y por otro lado están los musulmanes que dicen, la tierra es bendición de nuestro padre Abraham también. Abraham tuvo 2 hijos, Esaú, de quien descienden los musulmanes, y Jacob, de quien descienden los judíos. Ellos 2 están peleando la tierra ahora, por esto que estamos leyendo ahora, por la bendición. Pero vamos a ver que si ellos entendieran a qué se refería Dios con bendición, no estarían peleándose la tierra, ¿verdad? Porque la bendición no se refería a tierra, amados. La bendición que Dios estaba ofreciendo a Abraham no era esta tierra. Vamos a verlo más adelante. Esto es muy interesante de poder entenderlo bien. Y Abraham recibió derechos de propiedad. Cuando recibió Abraham la bendición de Dios, Dios le cambia el nombre. ¿Cómo se llamaba el nombre que recibió por nacimiento Abraham? Bueno, se parece la cosa, ¿no es cierto? Se llamaba Abraham. El primer verso que leímos, Génesis capítulo 12, si lo puede volver a poner ahí, dice Abraham. Y Dios le dijo a Abraham, ¿verdad? Y Abraham tuvo a Ismael. Recuérdense que él deseaba tener descendencia con su esposa, pero su esposa ya tenía 90 años, él tenía 100. Su esposa dice, la Biblia dice, le había pasado la costumbre de las mujeres. O sea que ella ni se acordaba ya de lo que era eso, ¿verdad? Era muy anciana. Entonces la mujer, como Dios le había prometido un hijo, Isaac, las mujeres siempre le tratan de buscar ahí la solución a los problemas, ¿verdad? El hombre como que de repente se queda más en los laureles, pero la mujer siempre está ahí cateteándolo para que solucione los problemas. Entonces la mujer le dijo, mira, Dios te prometió un hijo y yo ya no hay caso aquí que de hijo. Entonces está mi sierva, júntate con mi sierva, ten un hijo y ese va a ser hijo mío. Se arregló el problema. Y Abraham dijo, ya, ¿qué le hace? Entonces se juntó Abraham con la sierva de su mujer y nació Ismael. Ismael es el hijo ¿de quién? De la sierva, pero es hijo no es hijo de Abraham, es hijo de Abraham. ¿Ya? Hay diferencia. Ya, Ismael es hijo de Abraham. ¿Y Abraham qué significa? El nombre Abraham significa padre de elevación, que quiere decir padre sanguíneo, el que tiene descendencia natural,
el que tiene una descendencia carnal. Por eso Ismael es el hijo de la descendencia carnal de Abraham, ¿verdad? Ismael es hijo de Abraham. Luego Dios, cuando ve que tiene Abraham, entonces Abraham dice: Padre, ya está solucionado esto. Dios, ya te solucioné el problema de que mi esposa no puede tener hijos. Me llegué a la sierva y tengo hijos. Y Dios le dijo: no, tu mujer va a tener un hijo. Yo te voy a dar un hijo a ti con Sara. Y entonces ahí los dos se pusieron ya. Dice que Sara se rió porque dijo: a esta edad, ¿a dónde? Y se le puso a Isaac porque Isaac significa risa. Porque se rió Sara. Dijo: yo, guagua, a esta edad, ¿de a dónde? Y el Señor le dijo: de cierto te digo, al tiempo de la edad volveré a ti, y cuando vuelva a ti, tu mujer Sara quedará encinta. Y Sara quedó encinta a los 90 años. Pero Dios, antes de que quedara embarazada Sara, le cambia el nombre a Abraham. Cuando le entrega la bendición, le cambia el nombre a Abraham. Y Abraham pasa de llamarse Abram, que significa padre de elevación, el que da descendencia natural, a llamarse Abraham, que significa padre de muchedumbre de gente, ¿verdad? Que padre de muchedumbre de gente significa padre de un linaje espiritual, padre que no tiene frontera, que su linaje no tiene límite, ¿verdad? Padre de una muchedumbre de gente. Todas las familias de la tierra serán benditas en la simiente de Abraham. Entonces Isaac es el hijo de la promesa. Isaac es el hijo por la promesa de Dios dado a Abraham, ¿verdad? Ismael es el hijo de Abraham, pero Isaac es el hijo de Abraham, el que iba a tener descendencia, linaje espiritual. Entonces Abraham, cuando recibe la bendición de Dios, Dios le cambia el nombre y lo hace dueño. Abraham desde ese momento se supo dueño de un linaje, ¿verdad?, que no tenía fronteras, de muchedumbre de gente. Él todavía no veía a nadie, él veía un solo hijo, ¿verdad? Él veía un hijo, pero él sabía que en él iba a haber bendición para toda la tierra. En él venía un linaje, se estaba preparando un linaje espiritual que recibiría la bendición de Dios y que alcanzaría a toda la tierra. Tu nombre no se llamará más Abraham, sino Abraham, dice la Escritura. Vamos a leer ahí, fíjense, Génesis 17:5. Estamos en Génesis y vamos armando un poco más la historia. Génesis 17, verso 5. Leamos todos juntos y dice, 1, 2, 3. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. El verso 6. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Fíjense, ahí le cambia el nombre de Abraham a Abraham y lo hizo dueño de una descendencia espiritual. Recibió la inspiración de ser dueño. Abraham recibe la inspiración de ser dueño de la bendición, ¿verdad? Ya no se llama su nombre padre del linaje carnal, sino padre del linaje espiritual. Esto produjo un cambio muy fuerte en Abraham, produjo un cambio muy, muy poderoso. Y vamos a ver que los verdaderos descendientes de Abraham no son los judíos según la carne, sino los que descienden según la promesa, ¿verdad? Esos son contados como hijos. Vamos a ver a Romanos, primero capítulo 9. Romanos capítulo 9, del 6 al 13. Vamos a leer del 6 al 13 de Romanos 9. Dice 1, 2, 3. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Fíjense lo que dice Pablo acá. Por eso los judíos querían puro matar a Pablo. O sea, se atrevía a decir estas cosas tan blasfemas como las que dice ahora. Dice, no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos.
sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues aún no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Pablo está diciendo, los descendientes de Abraham, el linaje espiritual, no son sus hijos según la carne, sino sus hijos según la promesa. O sea, los hijos de la simiente, los hijos que Cristo iba a dar, los hijos que la simiente espiritual en Cristo iba a dar, esos son los verdaderos hijos de Abraham, ¿verdad? Esos son a los que le correspondía la promesa de herencia. No son sus hijos según la carne, son sus hijos según la promesa, los que reciben la promesa de Cristo, ¿verdad? Los que están en Cristo son los que reciben la promesa, no sus descendientes según la carne. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, y con eso descalificó a todos los judíos de ahí para atrás. Y Pablo mismo siendo judío, Pablo mismo siendo representante, uno de los fariseos. Pablo decía: fariseo entre fariseos soy yo. Y él mismo dijo: no somos nosotros por el derecho carnal los descendientes y los herederos de la promesa, sino los que son herederos según la promesa de Dios. No los carnales, sino los espirituales. La iglesia es la descendiente de la bendición espiritual. Y fíjense que Isaac tuvo 2 hijos. Pongan atención, ya sé que se les puede enredar esto un poco, pero pongan atención. Isaac tuvo 2 hijos, Esaú y Jacob. Y se le dijo antes que nacieran que el mayor iba a servir al menor. Porque esto habla del pueblo de Israel y de la iglesia. Ya Dios de antemano, Él tenía entendido que la iglesia, la que venía después, iba a ser la heredera de la bendición, ¿verdad? Israel vino primero. Dios escogió a Israel y formó al pueblo de Israel primero, y luego con Cristo viene la iglesia. Pero los planes de Dios desde el principio del mundo, desde antes de la creación de todas las cosas, era que la iglesia fuera la que recibiera la bendición, ¿verdad? De la misma manera en que Esaú nació primero y luego nació Jacob, ¿verdad? Y dice que Jacob nació agarrado del talón de su hermano y le pusieron Jacob, ¿qué significa Jacob? El usurpador, el suplantador, que quiere decir el que está en segundo lugar. Jacob era el que está en segundo lugar, el suplantador, ¿verdad? Eso es Jacob, alguien que está siempre en segundo lugar. Pero fíjense, antes que naciera Jacob y Esaú, Dios ya había dicho: el mayor servirá al menor. O sea, el menor va a ser primero. ¿Por qué? Porque eso está hablando del pueblo de Israel y la iglesia. Dios formó primero Israel, ¿verdad? Y de Israel trajo al Cristo, que formó la iglesia. Pero Dios de antemano tenía pensado que el que viniera después iba a obtener la bendición, y que el que venía antes iba a servir al que venía después. ¿Se fijan? El mayor servirá al menor, ¿verdad? El menor iba a recibir, el que venía después iba a ser el que iba a ser receptor de la bendición. Entonces Jacob, que se llamaba usurpador, se llamaba el de segundo lugar, él buscó la bendición y él deseó la bendición. Pero ¿qué pasó con Esaú, que era el principal? ¿Qué pasó con Esaú, que era el mayor? Despreció la bendición. Esaú no quiso la bendición. Dice la escritura que Esaú cazaba, era hombre fuerte, hombre de casa, por eso era el favorito de papi. El favorito del papá era Esaú, porque era hombre fortachón y salía y traía animales de caza. Pero a Jacob no le gustaban esas cosas tan rudas, y Jacob prefería quedarse en la casa ayudando a la mamá a cocinar, ¿verdad? Y le gustaba tejer también, porque después le tejió a José Era Jacob, era un poco más delicado ahí que su hermano. Entonces a Isaac le encantaba Esaú, que era grandote y salía a cazar, pero no le gustaba tanto Jacob porque se quedaba en casa y no era tan macho como el otro, ¿verdad? Pero fíjense que Esaú, siendo tan fuerte, siendo tan, ¿no es cierto?, despreció la bendición de Dios. Y Jacob, que estaba en segundo lugar, que miraba a su hermano y decía: mi hermano, no me puedo comparar con mi hermano. Jacob anhelaba la bendición
y deseaba la bendición. Y era capaz de cualquier cosa por la bendición. Y seguramente su mamá le habrá dicho en algún momento, ¿sabes qué, hijo? Dios me dijo que tu hermano Esaú te iba a servir a ti, que eres el menor. Entonces Jacob dijo, ya, está decidido acá, ¿no es cierto? De alguna forma hay que sacarle la bendición a este hijo mayor, porque el mayor era siempre el que recibía la bendición, por derecho propio, el primogénito. Entonces un día, porque también Jacob era el que servía la comida, el otro se sentaba nomás y Jacob le servía la comida. Entonces un día Jacob hizo unas lentejas, pero que eran... Dice que eran lentejas rojas, ¿no es cierto? A lo mejor se le echaba este color que le echan, ¿no es cierto? O sea, no sé, pimentón, algo le echaba a las lentejas, pero quedaban, pero... Entonces, cuando llegó Esaú, se sentó a la mesa, Jacob le dijo, huele nomás lo que estoy haciendo. Y Jacob dijo, oh, ya, tráeme esas lentejas, le dijo Esaú, tráemelas ahora. Y Jacob le dijo, no, me hice para mí nomás. Le dijo, ya te estáis poniendo pesado, ya tráeme la lenteja, ya sabéis lo que te va a pasar. Jacob le dijo, bueno, si quieres la lenteja, véndeme tu primogenitura por el plato de lenteja. Y Esaú le dijo, ay, ya, ¿para qué me sirve la primogenitura? Tómala, te queda para ti, tráeme la lenteja a mí. Y Jacob dijo, ya, está vendido. El mundo espiritual escuchó, la bendición es mía. Toma las lentejas, cómetelas tranquilo. Y Dios vio eso. Y Dios dijo, la bendición no es para Esaú, es para Jacob. Y Jacob recibió bendición. Fíjense que Abraham, sin él quererlo, bendijo a Jacob y no a Esaú, ¿verdad? Estaba ciego Isaac, estaba ciego y bendijo al menor, sin él quererlo, bendijo al menor. Y el menor recibió la bendición y por el menor viene la descendencia de Abraham. Dios se llama a sí mismo Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. No se dice Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Esaú, porque Esaú fue desechado, no deseó la bendición. Jacob fue quien deseó la bendición e incluso peleó por la bendición. Fíjense, después de eso, después de que le robó la bendición a su hermano mayor, tuvo que puro arrancarse de la casa nomás porque si no su hermano lo iba a matar. Arrancó de la casa Jacob, anduvo vagando por ahí, Dios lo bendijo mucho, tuvo mucha bendición Jacob, pero tenía miedo de volver a casa. O sea, Jacob todavía no se sentía dueño de lo que tenía. ¿Y qué dijimos que era la bendición? La bendición es la inspiración de ser dueño. Pero Jacob, aunque había recibido la bendición de su papá, el papá le había impuesto las manos, él todavía no se sentía dueño de lo que tenía. Todavía se llamaba Jacob, que significa el segundo lugar, el usurpador, el que viene atrás, ¿verdad? Jacob, más que usurpador, significa el suplantador, el suplente, ¿verdad? Ustedes, los que vieron el Mundial, iban los titulares, los que entraban primero, y los suplentes. ¿Y los suplentes qué estaban haciendo? Esperando nomás, en la banca, ¿cierto? Esperando que los sacaran ahí. Algunos se movían, entraban por todos lados, pero si el entrenador no los pone, no hay caso que entren. Entonces Jacob se llamaba el suplente, el que estaba en segundo lugar. Y entonces Jacob, aunque recibió la bendición, fíjense, aún no se sentía dueño de ella. Aún no tenía esa inspiración de ser dueño. Y todavía tenía miedo de su hermano. Él tenía temor de volver porque decía, mi hermano me va a ver y me va a agarrar, no me va a soltar la pateadura que me va a llegar aquí por hacerle la trampita de las lentejas. ¿Verdad? Entonces todavía no se sentía dueño Jacob. Todavía él dudaba, todavía él decía, ¿seré yo el poseedor de la bendición? ¿La tendré o no? Todavía no tenía esa inspiración de ser dueño, hasta que Dios lo hizo pasar por un lugar que se llamaba Peniel. Y en Peniel Dios trae la bendición sobre Jacob y le da la inspiración a Jacob de ser dueño. Pero esto no fue gratis, Jacob tuvo que luchar por la bendición. Y Jacob tuvo que luchar toda una noche. Jacob estuvo orando, literalmente orando una noche completa, luchando con un ángel de Dios por la bendición. Y fue tanto, de verdad, la fuerza que hizo en esa oración Jacob, que se le descoyuntó la cadera. De ahí en adelante Jacob cojeaba de la cadera. Vamos a ver Génesis 32. Vamos un poco más adelante ahí en Génesis 32.
verso 23 al 29. Jacob ya había recibido la bendición de su padre, pero aún no se consideraba dueño él. 23 al 29 del capítulo 32 de Génesis, todos juntos. Capítulo 32, versos 23 al 29. Dice, 1, 2, 3. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Él le respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón le respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Fíjense, después de Peniel, Jacob no se llamó más Jacob, se llamó Israel. ¿Y qué significa Israel? Príncipe. Significa el principal, el primero, el que recibe la bendición. Pasó de ser el que estaba en segundo lugar a ser el que estaba en primero. Y Dios le dice, no se llamará más tu nombre Jacob, el segundo, el que está a la banca, sino Israel, el primero, el príncipe, ¿verdad? El que tiene el derecho y la autoridad de poseer la bendición. Y desde ese momento en adelante, Jacob no fue el mismo, fue Israel, ¿verdad? Israel es el príncipe, el principal. Dios le puso ese nombre. ¿Se imaginan después cuando se encontró con su hermano y le dijo, Jacob, ¿cómo estás? No me digan más Jacob, ahora me llamo Israel. Y todos le decían, ya, ¿de dónde saliste? Se llamaba el segundo y él se puso el primero. No, decía, Dios me puso ese nombre. Dios me llamó el principal, el príncipe, el que recibe la bendición, ¿verdad? Aquel con derechos. El príncipe es el primero, el dueño, el que obtiene el derecho legal de la bendición. Por eso desde ese momento Jacob obtuvo sus derechos y él consideró y tuvo la inspiración de ser el dueño de la bendición, ¿verdad? Cuando Dios nos bendice, amados, tenemos el derecho legal, la inspiración de ser dueños. Tenemos nosotros que pasar, si aún no entendemos la bendición espiritual, si aún no tenemos la inspiración de ser dueños de la bendición espiritual, tenemos que pasar por Peniel. Tenemos que entender que Dios nos ha dado toda bendición espiritual, que Dios nos ha concedido la bendición en Cristo, y eso nos hace dueños de un reino. Eso nos hace poseedores de un reino. El dueño tiene un comportamiento diferente al del esclavo. El dueño es generoso, el dueño se da el lujo de ser generoso. El que es dueño de un lugar, el dueño de una casa, él puede decir, cámbieme los muebles de aquí para allá, ¿no es cierto? Cambiemos este árbol de aquí, pero el que es visita no tiene autoridad de nada, ¿verdad? El que es visita no puede decidir ninguna cosa. El que es visita se molesta si no lo tratan bien, ¿verdad? Anda así como... Entonces algunos, siendo parte del reino, aún se comportan como visitas del reino. Aún se sientan esperando que les sirvan algo. Así es la visita, ¿no es cierto? La visita entra y se sienta y espera que... No se atreve a ir y abrir el refri. Bueno, algunas visitas son así, pero yo estoy hablando de... No mira al que está al lado. Ya. Algunas visitas entran, pero yo estoy hablando en general, ¿verdad? La visita generalmente no entra al refri, lo abre y saca lo primero que hay ahí. Pero el dueño de casa sí. Y el dueño de casa tiene la libertad de bendecir al que viene de visita, ¿verdad? Tiene el derecho de entregar. Por eso, amados, usted no se comporte como visita en el reino. Usted compórtese como dueño del reino. Y el dueño es capaz de bendecir. El dueño se siente bien en el lugar donde está. Sabe que posee la herencia, ¿verdad? Y el Señor dice que Él nos ha hecho dueños del reino. Fíjense, vamos a ver un verso que es tremendamente potente. Gálatas 3, verso 14. ¿Y qué habla aquí de la bendición de Abraham? ¿Qué pasó con la bendición de Abraham? La bendición de Abraham pasó a la iglesia. La bendición de Abraham pasó, dice la Escritura, a los gentiles,
¿verdad? Fíjense, vamos a leer todos juntos. 1, 2, 3. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Esta bendición que Abraham recibió no significaba solo tierra física, significaba la bendición de Cristo, la bendición que habían de recibir los gentiles, la bendición eterna de un reino eterno que no es de este mundo. Eso es la bendición de Abraham. Nosotros hemos recibido la bendición que se le prometió a Abraham. Nosotros somos los gentiles, nosotros no descendemos de los judíos, ¿verdad? Algunos por ahí puede ser, algunos buscan, ¿no es cierto?, quieren ser, pero nosotros somos gentiles. ¿Y qué dice ahí? La bendición de Abraham por Cristo Jesús pasó a los gentiles. La iglesia es heredera de esa bendición. Participamos de la bendición de Abraham, de ser dueños, no de una tierra. No de una tierra en este mundo, sino de una tierra fuera de este mundo. Vamos a ver lo que significa la herencia, ¿verdad? Porque los judíos todavía piensan que su herencia es tierra. Por eso se están dando de misilazos con los musulmanes allá todavía, ¿verdad? Están peleándose una tierra porque no han entendido la bendición espiritual. Que esa bendición no era solo tierra física, era la simiente de Abraham en Cristo, que serían benditos todos las familias de la tierra. Vamos a Efesios 1:3 de nuevo. Y vamos a ver que esa no es herencia de tierra física, sino herencia de una tierra que no está en este mundo. Efesios capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 3 en adelante. Leamos todos juntos el verso 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Dónde está la bendición espiritual? En Cristo. Y está en los lugares celestiales. La herencia nuestra está en los lugares celestiales. O sea, no nos dio herencia aquí en la tierra, nos dio herencia en el cielo. Efesios toma esta misma expresión, lugar celestial, varias veces. Por ejemplo, en el 1:20. Vamos al 1:20 de Efesios. Rápido. Y el 1:20 dice, habla del poder de Dios que operó en Cristo. Y dice, 1, 2, 3, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Dónde fue Cristo después de resucitar? A los lugares celestiales, fue al cielo. Y el Señor Jesús dijo, antes de irse, antes de ascender, dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, muchas casas hay. Y cuando yo vuelva, cuando yo regrese, los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. En la herencia espiritual, en la promesa dada a Abraham, los lugares celestiales, el lugar celestial en Cristo. Vamos al 2:6 ahora de Efesios, un poco más adelante. El 5 y el 6 vamos a leer, todos juntos. 1, 2, 3. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fíjense lo que dice la Escritura. Cristo nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esa es nuestra herencia. Esa es la bendición del Espíritu. Son los lugares celestiales en Cristo Jesús. Esa es nuestra herencia, ¿verdad? ¿Dónde tenemos herencia nosotros aquí en la tierra? No tenemos una herencia aquí. Por eso la Biblia dice, ustedes son peregrinos, extranjeros en la tierra. Ustedes no poseen un lugar permanente en este lugar. Ustedes son peregrinos, están de paso por este lugar, pero su verdadero hogar está en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Todo aquel que tiene esta esperanza, dice el apóstol Pedro, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que tiene esta esperanza recibe la vida eterna. No seamos como Esaú, que desechó la bendición espiritual. Seamos como Jacob, que la luchó por ella, que luchó por esta bendición, que somos dueños del reino del cielo, que poseemos ya, ¿verdad? Poseemos ya esos lugares celestiales. Poseemos esos lugares de gloria. Pero ahora, usted podría decir, ni una gracia entonces, porque nuestra herencia está en el futuro, pues ahora, ¿qué hay ahora?
¿verdad? Algunos son de la hora, ¿no es cierto? No quieren esperar para después, quieren ahora algo. También hay algo ahora. Vamos a Efesios capítulo 1, vamos a ver. Vamos a ver el verso Efesios 1, 14. El 13 y el 14 vamos a leer. Léanse, para los que les gusta profundizar esto, en el verso 3 habla de la bendición espiritual en los lugares celestiales y después empieza a desglosar qué es lo que es esta bendición. Y habla y nos dice, en él asimismo tuvimos herencia, ¿verdad? Habiendo sido predestinados, ¿verdad? Conforme a Cristo, ¿verdad? A ser hijos suyos conforme a su voluntad. Todo eso está definiendo lo que es la herencia espiritual que habla en el verso 3 hasta el verso 14. Y el verso 14 dice, 13 y 14 vamos a leer, 1, 2, 3. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Tenemos las arras de la herencia. ¿Qué son las arras? La Biblia habla raro de repente, ¿verdad? Arras significa adelanto, garantía. Tenemos una garantía hoy, ahora, de que vamos a poseer la herencia. ¿Y cuál es esa garantía? El Espíritu Santo. Dios nos ha dado el Espíritu Santo para estar con nosotros ahora, amados. ¿Verdad? Hoy tenemos que procurar caminar con el Espíritu Santo, conocer al Espíritu Santo, andar con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es como si estuviera Cristo hoy en la tierra. Pero es mejor que si estuviera Cristo, porque Cristo solo podía estar en un lugar. Raramente iba a poder acompañarnos a la casa alguna vez. Rara vez iba a poder estar con nosotros. Pero el Espíritu Santo está con nosotros todos los días. El Señor Jesús dice, les voy a enviar el Consolador, el Espíritu Santo. El Espíritu de verdad los va a guiar a toda verdad y va a estar con vosotros siempre, todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Verdad? Ese es el Espíritu Santo, las arras de nuestra herencia, ¿verdad? Cuando usted adora a Dios por el Espíritu Santo, cuando usted ora por el Espíritu Santo, cuando usted va a ese lugar y tiene la oración a Dios por el Espíritu Santo, usted está recibiendo la garantía de esa herencia. Usted siente en su interior, eres dueño de la herencia. Eso es la bendición. Sentirse dueño de esa herencia. Amados, ustedes son dueños del reino. A ustedes les pertenece el reino. El reino no pertenece a otras personas. Si ustedes creen en Jesús, el reino es suyo. Es de ustedes. Si no me creen, ya, vamos a abrir Lucas capítulo 12. Ustedes no le tienen que creer al predicador, tienen que creer a lo que está escrito en la Biblia. Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, 32. Vamos a leer todos juntos. Fíjense lo que dice el Señor Jesús. Leamos todos juntos, 1, 2, 3. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Mira al que está a su lado y dígale, el reino es tuyo. A tu Padre le plació darte el reino. El deseo de Dios, amados, es darte el reino. Por eso nosotros, fíjense, a veces, por eso yo digo, tenemos que saber cómo orar. A veces nuestras oraciones son ofensa para Dios. ¿Ya? Porque pedimos por cosas tan chicas cuando el Señor nos ha dado el reino. A veces pedimos por pequeñeces cuando el Señor nos ha dado el reino eterno. Amados, sepamos pedir. ¿Ya? Y el que pide, ¿verdad? Dice la Biblia, pida sabiendo que va a obtener. Porque no pedimos como que no tuviéramos participación en esto. Pedimos como los dueños de esto. Pedimos como los dueños del reino. ¿Verdad? Como aquellos quienes recibieron el reino de Dios. Esa es la autoridad de la oración.
¿verdad? Algunos no oran con fe, algunos le lloriquean a Dios. Y yo le quiero decir, con todo respeto a sus lloriqueadas, que Dios no escucha las lloriqueadas. ¿Ya? Dios no escucha cuando uno va con lástima a pedirle. ¿Ya? Porque Dios no quiere entregar por lástima. Usted es su hijo. ¿Ya? Si un hijo de nosotros viniera a nosotros a pedirnos con lástima, ¿verdad? Nosotros le diríamos, soy tu papá. ¿Verdad? Que otro de afuera venga a pedirme así. ¿Verdad? Que el que estaciona los autos, no sé, ahí venga a pedirme de esa forma, el que pide plata en la esquina venga a pedirme así, pero no tú eres mi hijo. Tú tienes derecho. ¿Verdad? A ninguno de nosotros nos gustaría que nuestros hijos nos pidieran de esa forma. ¿Verdad? Entonces, cuando usted vaya donde su padre, no vaya lloriqueando, no vaya tratando de sacarle algo a Dios, a ver si Dios me da una puntita de algo. Señor, lo que te sobre, dámelo a mí. Eso no es humildad, eso es no conocer a Dios. Dios quiere dar en abundancia. La Biblia dice, pide porque el Padre te quiere dar. Fíjense lo que dijo el Señor Jesús. Ni siquiera yo voy a rogar porque el Padre les dé, porque el Padre mismo los ama y ha dado todas las cosas para ustedes. Todo es suyo, amados. Todo es suyo. Pero muchos de ustedes no creen, no han recibido la bendición, la inspiración de ser dueños del reino. Y eso hay que pasar por ello. Primera de Corintios, capítulo 3. Vamos a leer este último versículo. Y aquí el apóstol Pablo también está cansado de esto, que los discípulos no entiendan la bendición espiritual y que todavía anden lamentándose. El que entiende la bendición espiritual deja de lamentarse. ¿Han visto ustedes algunas personas que les gusta sufrir? Les gusta andarse lamentando por todo. Si no tienen nada con qué lamentarse, inventan algo. No sé, inventan alguna cosa, pero tienen que estarse lamentando de algo. Eso no es fe. ¿Ya? La fe no habla de esa forma. ¿Verdad? La fe entiende que siempre está esperando cosas mejores, siempre está esperando lo mejor. Esa es la palabra de fe. Lo que dice la fe. Fíjense, 1 Corintios 3, del 21 al 23, vamos a leer la exhortación del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Fíjense lo que dice el 21, todos juntos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Fíjense, la iglesia de Corinto estaba gloriándose en los hombres. Estaban diciendo, no, es que a mí me enseñó Pablo. Los otros decían, a mí me enseñó Apolos, que es mejor que Pablo. El otro decía, no, yo soy de este otro. Se estaban gloriando en los hombres, ¿verdad? Pero ¿qué está diciendo Pablo? No se gloríen en los hombres porque todo es vuestro, todo es de ustedes. 22. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente o sea lo porvenir, todo es vuestro. Fíjense, todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Todo es vuestro, amados. ¿Puede decirlo con fe? Todo es mío. Todo me pertenece. Eso está diciendo el Señor. Tenga la inspiración de ser dueño. Tenga la inspiración de poseer la bendición espiritual. Cuando usted recibe la bendición espiritual, usted va a salir de estas puertas para acá y va a decir, este es el mundo de mi papá. Esta tierra que estoy pisando es mía porque es de mi papá. ¿Verdad? El mar es mío porque es de mi papá. Del Señor en la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Él la firmó sobre los mares, la fundó sobre los ríos. De mi papá pertenece todo esto. ¿Qué temor voy a tener a la escasez? ¿Qué temor voy a tener a nada si mi papá es dueño de todo? Mi papá es dueño de la lluvia, mi papá es dueño del granizo, del fuego, del viento, mi papá es dueño de todo. Es intocable aquel que recibe la bendición espiritual. ¿Verdad? No hay temor de la muerte cuando se recibe la bendición espiritual. El Señor Jesús dijo, no teman a los que matan el cuerpo y después ninguna cosa pueden hacer. Porque si ustedes ya recibieron su herencia, el morir es ganancia. Entonces usted reciba la bendición espiritual.
reciba la inspiración de ser dueño de este reino, ¿verdad? Entendamos la bendición de Dios. Vamos a leer el último pasaje ahora sí, lo prometo. Efesios, vamos a leer de nuevo el capítulo 1. Mientras Rubén me acompaña en el teclado, vamos a volver a leer Efesios 1, capítulo 3, que es el verso que tenemos que aprendernos de memoria ya este mes. Ya tengamos esa inspiración de ser dueños. Repitámoslo saboreando las palabras, ¿ya? Sabiendo que hemos recibido esta bendición que fue profetizada a Abraham, ¿verdad? Esa bendición que es mucho más grande que una tierra, que un lugar, ¿verdad? Si los judíos entendieran, dejarían de pelear por ese lugar. Se sabrían dueños de la bendición. Sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Oremos al Señor. Padre,